Este miércoles, un joven fue golpeado en la cabeza por un tren cuando este arribaba a la estación Hidalgo de la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro. Pero este no ha sido el único incidente dentro de las instalaciones del metro en lo que va del 2019. El pasado mes de mayo, se registró una explosión provocada por un cortocircuito en las vías de la estación Chabacano de la línea 9 del metro. El cortocircuito ocasionó un flamazo que alcanzó a quemar a 2 mujeres y un hombre que se encontraban esperando el tren. Otro accidente ocurrió cuando las escaleras eléctricas de la estación Tacubaya colapsaron por el sobrecupo en la estación. En el video se observa cómo las escaleras no se detienen a pesar de la saturación de gente en el andén. El pasado 24 de abril, un policía auxiliar falleció en la estación Bondojito de la línea 4 tras un enfrentamiento con un usuario del metro. Durante la riña, el uniformado fue arrojado a las vías justo cuando el convoy llegaba a la estación. Otro accidente ocurrió el pasado 26 de septiembre, cuando un niño de 4 años resultó lesionado al introducir su mano derecha en el peine de la escalera mecánica en la estación Bellas Artes, línea 8. Ante los accidentes ocurridos durante este año en el sistema de transporte colectivo Metro, ¿los capitalinos conocen las medidas de seguridad y las aplican? Siempre atrás de la línea amarilla, porque sí llega un momento en que te empujan tanto que ya no es cuestión tuya, ¿no? Es cuestión de las demás personas. Primero, no pasar la línea amarilla, pues porque es regla general, ¿no? Es como, pues está establecido y eso. También no me gusta mucho que la gente se amontone tanto. Estos accidentes ocurren a pesar de las medidas de seguridad implementadas por el sistema de transporte colectivo Metro. 21 Noticias.